El día de hoy yo quiero hablar un poquito en relación a lo que es la cuarentena y la Biblia. Jesucristo es crucificado, muere, resucita y está aquí en la tierra durante 40 días. Oiga bien, por eso le dicen cuarentena o cuaresma. Durante 40 días aquí en la tierra enseñando, instruyendo y corrigiendo a todos sus discípulos y a todos aquellos que habían creído en él. Cuando Dios decide limpiar la humanidad, lo hace a través de una cuarentena. Hay cuarentenas que sirvieron para limpiar del pecado a toda la tierra, ciudades, pueblos. Esos 40 días, esas cuarentenas. Ahora, cuando Dios limpia, quita la suciedad, corrige los errores, quita las imperfecciones, corrige los defectos y quita las partes malas que sobran en las personas. Todas esas partes malas Dios las quita. Dios en esa cuarentena purifica, transforma, limpia, cambia y establece nuevas prioridades. Lo segundo que quiero hacer referencia en esta mañana en relación a la cuarentena es que la purificación y la transformación de los pueblos escogidos por Dios duró 40 años. El pueblo de Dios, el pueblo que Dios escogió, que fue el pueblo de Israel, ese pueblo escogido por Dios, necesitó un periodo de 40 años, oiga bien, para ser cambiado, transformado en lo que Dios quería. Y dice, porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos. Porque ¿qué ocurrió con el pueblo de Israel? Que era el pueblo que Dios había escogido para llevar el mensaje de salvación, que se rebelaron. De medio de toda su rebelión, en vez de durar 40 días que era del lugar que salieron de Egipto hasta el lugar de la tierra prometida, que Dios les había prometido, en 40 días podían llegar, pero tardaron 40 años por causa de la rebelión. Pero cuando Dios se propone algo en una cuarentena, Dios lo logra. Aunque el hombre trate de impedirlo, pues Dios siempre va a hacer lo que tiene que hacer. Entonces la segunda cuarentena que vemos, la primera es porque Dios purificó en realidad toda la tierra, y en segundo lugar, cuando va a establecer un pueblo, Dios también procesa a los seres humanos. Cuando es su pueblo, Dios los procesa. Lo tercero es que Dios utilizó una cuarentena para revelar el designio de su ley, sus mandamientos, las normativas para que el hombre viva correctamente sobre la faz de la tierra. Dios da las leyes que regirían al ser humano sobre toda la tierra en 40 días. Y dice que estuvo allí en un monte arriba con Dios 40 días y 40 noches, aquel hombre llamado Moisés. Dice que no comió pan, no bebió agua en esos 40 días. Dios lo sostuvo allá. Y dice que escribió en tablas las palabras del pacto. Oiga bien, un pacto de Dios y el hombre en 40 días. Yo creo que Venezuela puede recibir la revelación de la palabra. Toda Venezuela, y cuando digo Venezuela no me refiero solo a los que ya conocemos la palabra, sino a hombres y mujeres, niños, jovencitos, que no conocen la palabra. En esta cuarentena pidamos a Dios que Dios toque la vida y le sea mostrada la palabra de Dios, y que toda Venezuela pueda obedecer la palabra y pueda vivir conforme a los preceptos que Dios establece, porque cuando vivimos conforme a los preceptos que Dios establece, lo que viene como resultado es la bendición, es la abundancia, es la sanidad, es una bendición sobre la vida de toda una nación, de todo un país. La cuarta razón que la Biblia habla en relación a una cuarentena es para dar autoridad sobre lo espiritual, para poder vencer cualquier aspecto espiritual. Se vence el pecado, se vence la maldad, se vencen todas las cosas en una cuarentena, se establecen leyes de parte de Dios y también
se logra autoridad sobre las cosas espirituales. El caso lo tenemos claramente cuando Jesucristo, la palabra de Dios, dice que fue al desierto, fue impulsado por el Espíritu al desierto, y allí estuvo 40 días ayunando. Ayunó, dice la Escritura, Mateo 4 dice, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, le dio hambre. Y sigue diciendo en el libro de Marcos, y estuvo allí en el desierto 40 días y 40 noches, y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras, pero los ángeles venían y le servían, le atendían. Y el libro de Lucas lo dice de una manera más específica, dice, y Jesús volvió en el Espíritu, en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor de aquella región, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Y tenía autoridad sobre toda enfermedad. Fíjense, después de esos 40 días en ayuno, sobre toda enfermedad, sobre todos los espíritus malos y sobre muchas cosas. El buscar a Dios en un ayuno de 40 días, oiga bien, te va a dar autoridad, te va a dar poder, te va a dar esa sensibilidad espiritual para poder ministrar bajo la unción y el poder del Espíritu del Dios eterno, del Dios todopoderoso. Así que bueno, Dios purifica, Dios transforma, Dios cambia en un periodo de cuarentena. Dios cambia, Dios establece leyes, Dios purifica, Dios quita lo malo y pone lo bueno en cualquier cuarentena. Así que en esta hora yo te exhorto y te invito a que el resto de los días que quedan de la cuarentena tú puedas disfrutarla al máximo acercándote a Dios. Y acercándote a Dios vas a ver la gloria, porque así en la antigüedad fue limpiado en una lluvia de 40 días, hoy en día con la lluvia del Espíritu Santo, la transformación va a ser más grande para ti y para toda tu familia. Dios te bendiga, Dios te guarde.